Estábamos ahí, hermano. No estábamos ahogándonos y necesitamos que alguien nos extendiera una mano. Estábamos muertos y necesitábamos que alguien nos diera vida. ¡Vida! Y solo Dios puede hacer eso. Estamos muertos, sin esperanza, alejados de Dios, siendo rebeldes y enemigos del Todopoderoso. Y además de eso, mira qué dato da también el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Qué dice encima ahora Juan? Juan no solo dice que éramos muertos en delitos y pecados. Juan no solo dice, además, que éramos practicantes del pecado. Juan dice que éramos hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Que éramos hijos del diablo. Por naturaleza, enemigos de Dios. ¿Cuál era la evidencia de eso? La práctica del pecado. Hermano, déjame decirte una cosa. Aunque hoy en muchas iglesias digan que esa gracia que el Señor ha derramado significa que podemos vivir absolutamente como nos da la gana, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Los que practican el pecado son hijos del diablo. Los que practican el pecado son hijos del diablo. Hay muchas personas que han hecho de la gracia de Dios un camino al libertinaje. Hay muchas personas que han hecho de la gracia de Dios un camino al libertinaje. Pero hermano, no es así. La gracia que nos salva, la misma gracia nos transforma. La gracia que nos salva, la misma gracia nos santifica. Hermano, ¿qué éramos? Este primer punto habla de nuestro pasado sin Cristo. Muertos en delitos y pecados. Enemigos de Dios por naturaleza. Hijos de la ira. Hijos del diablo. Rebeldes, inmorales. Llevados por los deseos de la carne. Sin esperanza. Sin vida. Sin nada bueno que ofrecer. Pero el Señor derramó su gracia sobre nosotros. Déjame decirte algo. Por mucho que hoy haya iglesias que son capaces de hacer creer a gente que aunque esté en sus pecados, son hijos de Dios, déjame decirte algo. Lo que Pablo ha definido es lo que éramos. Éramos, no lo que somos. Lo que éramos sin Cristo. ¿Qué quiere decir con esto, Juan Manuel? Lo que quiero decir con esto es que si tú vives con tu novia y no estás casado, lo que estáis practicando es la fornicación. Y que aunque vayas a la iglesia todos los domingos, vayas a los cultos, y aunque te sepas las doctrinas de la gracia de memoria, ningún inmoral heredará el reino de Dios. Y que si tú practicas eso, eres un hijo del diablo. Pero yo voy a los... No importa. Pero es que yo conocí al Señor y ya vivíamos juntos. Pues te vas a una habitación. Pues sales corriendo. Pues arreglas esa situación cuanto antes. Pero quien sigue practicando esas cosas solo demuestra algo. Lo que ha dicho el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, pastor, yo tengo un vicio a la pornografía. ¿No puedes ser hijo de Dios? ¿Los hijos de Dios no son esclavos del pecado? Los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios pueden caer. Los hijos de Dios pueden tropezar. Los hijos de Dios pueden pecar, pero no practican el pecado. No practican el pecado. Como alguien dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Como hijos de Dios, luchamos con este cuerpo que todavía no ha sido glorificado. Luchamos con el pecado que todavía tiene resquicios dentro de nosotros, pero ya no somos esclavos del pecado. Eso era lo que éramos, y eso éramos todos nosotros, y eso erais muchos de vosotros. Eso era nuestro pasado. Pero lo más curioso es que algunas iglesias hoy han llevado la gracia de Dios hasta tal punto que ha dado lugar al libertinaje. Y tenemos un montón de personas en las congregaciones que cantan como creyentes, congregan como creyentes, hablan incluso como creyentes, conocen doctrina como creyentes, participan del culto como creyentes, pero viven como mundanos, viven como impíos, saben alabanzas, saben saludar con un Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo, saben el ritual, saben el protocolo, saben lo exterior, pero a la práctica
En la intimidad de sus casas insultan como mundanos, palabras vulgares como mundanos, vicios de mundanos, prácticas de mundanos, maltrato en el hogar como el mundano y un montón de prácticas pecaminosas en medio de la iglesia. Y llegan a la iglesia y muchos le hacen entender, no pasa nada, no pasa. Sí pasa, sí pasa. Ese estilo de vida es el propio de lo que éramos sin Cristo. Ese estilo de vida es el propio de lo que éramos sin haber nacido de nuevo. Es el estilo de vida de nuestro pasado, pero no es lo que define nuestro presente. No es lo que define nuestro presente. No podemos hacer que la gente se sienta cómoda en pecado. No podemos hacer que la gente se sienta a gusto en pecado y creyendo que son cristianos. No podemos seguir haciendo que la gente piense que vivir como un mundano e ir a la iglesia es compatible. No podemos hacer que pensar a las personas que se puede practicar el pecado y llamarse hijo de Dios. No podemos hacer pensar a las personas que se puede practicar el pecado y heredar el reino de los cielos. No podemos, porque las escrituras no lo definen así. El que practica el pecado es del diablo. Usted es un religioso. Eso fue el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Eso lo dice la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso lo dice la Escritura. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo dice la Escritura. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo dice la Escritura. Sed santos porque yo soy santo. Lo dice la Escritura. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Lo dice la Escritura. El que me ama guarda mis mandamientos. Lo dice la Escritura. 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 Aunque te llamen religioso, fanático, fariseo, lo que santurrón, lo dice la Escritura. Inmorales, avaros, ladrones, mentirosos, fornicarios, adúlteros, ladrones, no heredarán el reino de los cielos. Lo dice la Escritura. El que practica el pecado es del diablo. Lo dice la Escritura. El que vive en pecado es de las tinieblas. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. No se trata de lo que yo digo, no se trata de lo que Calvino dice, no se trata de lo que Spurgeon dice, no se trata de lo que Paul Washer dice, se trata de lo que dice la Escritura. Y eso lo dice la Escritura. Ese era nuestro pasado. Esas eran las prácticas de nuestro pasado. Esa era la vida de nuestro pasado, pero no la de un presente con Cristo. Esa no es la vida de un presente con Cristo.